Esta noche, vamos a ponerle un número a todo el universo. ¿Cuántas galaxias hay? Es una pregunta que parece tener una respuesta clara. De la misma manera que sabemos cuántos planetas orbitan el Sol o cuántas lunas giran alrededor de Júpiter. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cada galaxia que puedas contar son solo las que son lo suficientemente brillantes como para verlas. Por cada una, nuestros telescopios pueden detectar. Puede haber muchas más escondidas en la oscuridad, demasiado tenues para registrarlas, demasiado distantes para resolverlas, o enterradas detrás del polvo y el resplandor de todo lo que hay en medio. Al final de esta noche, comprenderás cuánto del universo podemos ver realmente, cuánto permanece oculto, y por qué la mayor parte del cosmos eventualmente desaparecerá de nuestra vista por completo. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para darle me gusta al vídeo o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, comencemos. Sal en una noche clara y oscura, lejos de las luces de la ciudad, y mira hacia arriba. Si tus ojos están bien y el cielo está realmente oscuro, podrías ver unos pocos miles de estrellas individuales. Eso es todo. Unos pocos miles de puntos de luz esparcidos por la cúpula del cielo. Cada una de esas estrellas pertenece a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Cada estrella que hayas visto a simple vista, cada constelación que hayas trazado, cada estrella fugaz, cada planeta, todo vive dentro de esta única estructura. La tenue banda de luz pálida que se arquea en un cielo verdaderamente oscuro, la que le dio su nombre a la Vía Láctea. Eso no es una nube, es el brillo combinado de cientos de miles de millones de estrellas demasiado lejanas para verlas individualmente, apiñadas en el disco de nuestra galaxia mientras miramos hacia su centro abarrotado. Durante miles de años, esa banda de luz fue simplemente un misterio. La gente contaba historias sobre ella. Veían un río, un camino, un rastro de leche derramada por los cielos, pero nadie sabía qué era. Y aquí está la parte notable. Solo a simple vista, desde un lugar lo suficientemente oscuro, puedes ver otras galaxias. Simplemente no te das cuenta. Si estás en el hemisferio norte y sabes exactamente dónde buscar en las mejores noches, puedes detectar una pequeña y tenue mancha borrosa en la constelación de Andrómeda. No se parece a nada. Un pequeño desenfoque, un defecto en el cielo. Esa mancha es la galaxia de Andrómeda. Y la luz que llega a tus ojos desde esa mancha ha estado viajando durante unos 2,5 millones de años para alcanzarte. Cuando esa luz salió de Andrómeda, no había humanos modernos en la Tierra. Estás mirando el objeto individual más distante visible para el ojo humano sin ayuda. Una galaxia entera de alrededor de 1 billón de estrellas. Y para tus ojos, no es más que una tenue mancha gris. Desde el hemisferio sur, hay 2 más. 2 suaves parches brillantes que parecen pedazos desprendidos de la Vía Láctea. Estas son las nubes de Magallanes, 2 galaxias pequeñas que orbitan la nuestra. Los marineros las usaron para navegar durante siglos, sin sospechar nunca lo que realmente eran. Y ese es, esencialmente, el límite de lo que podemos ver sin ayuda. Un puñado de manchas borrosas. Así que quizás puedas entender por qué durante casi toda la historia humana creímos que la Vía Láctea era todo. No era arrogancia, era simplemente lo que mostraba la evidencia. La Vía Láctea parecía contener todas las estrellas, y más allá de su brillo, solo parecía haber oscuridad. Toda la historia comienza a cambiar con la invención del telescopio. La primera pista llegó temprano, casi tan pronto como existió el telescopio. Cuando Galileo giró su tosco telescopio hacia esa tenue banda de luz lechosa que se arqueaba en el cielo, vio algo que ningún humano había visto antes. La banda no era una nube de vapor brillante en absoluto. Se disolvió bajo su lente en innumerables estrellas individuales, demasiado tenues y numerosas para separarlas a simple vista. La Vía Láctea, se dio cuenta, estaba hecha de estrellas. Una vasta multitud de ellos se fusionó en un solo río de luz por la pura distancia. Fue la primera pista de que el cosmos era más profundo y estaba más poblado de lo que nadie había imaginado. Pero las estrellas eran solo el principio de la rareza. Cuando los astrónomos comenzaron a dirigir sus telescopios hacia el cielo en la década de 1600 y más allá, empezaron a notar objetos extraños.
No puntos de luz como las estrellas, sino parches suaves, difusos y nubosos. Los llamaron nebulosas, de la palabra latina para nube. Algunas de estas nebulosas eran realmente nubes de gas dentro de nuestra galaxia, pero otras se veían diferentes. Tenían elegantes formas espirales como remolinos congelados en la oscuridad, y nadie sabía qué eran. Para los siglos XVII y XVIII, los astrónomos estaban catalogando cientos, luego miles de estos misteriosos objetos espirales. Uno de los primeros catálogos provino de un cazador de cometas llamado Charles Messier, que trabajaba en la década de 1700. Estos parches difusos lo engañaban constantemente, confundiéndolos con las cometas que buscaba. Así que, frustrado, anotó una lista de todas las molestas manchas que definitivamente no eran cometas, para que él y otros pudieran ignorarlas. Esa lista de molestias cósmicas, elaborada para poder descartarlas, resultó contener algunos de los objetos más magníficos de todo el cielo, incluida la gran espiral de Andrómeda. Las cosas que catalogó para evitar se convertirían 2 siglos después en los mismos objetos que revelaron la verdadera escala del universo. Casi al mismo tiempo, un astrónomo llamado William Herschel, junto con su hermana Caroline, se propusieron hacer algo aún más ambicioso. Intentaron mapear la Vía Láctea misma, contando estrellas en diferentes direcciones para determinar su forma. Herschel construyó lentamente una imagen de nuestra galaxia como un vasto disco aplanado de estrellas con nuestro Sol en algún lugar dentro de él. Fue un logro brillante y le dio a la humanidad su primera sensación real de vivir dentro de una estructura, en lugar de simplemente debajo de una cúpula de luces fijas. Pero Herschel, como casi todos en su época, todavía asumía que este disco de estrellas era toda la creación. Las nebulosas espirales seguían siendo un enigma que nadie podía resolver, y el enigma solo se agudizaba a medida que mejoraban los telescopios. Comenzó a tomar forma una feroz discusión. Una discusión que duraría más de un siglo. ¿Qué eran las nebulosas espirales? Había 2 respuestas en competencia, y la diferencia entre ellas no era menos que la diferencia entre un universo pequeño y uno inimaginablemente grande. El primer grupo dijo que las nebulosas espirales eran nubes de gas relativamente pequeñas ubicadas dentro de nuestra propia Vía Láctea. En esta visión, la Vía Láctea era todo el universo, y estas espirales eran solo características dentro de él, como islas dentro de un solo mar. El segundo grupo tenía una idea mucho más radical. Sugirieron que las nebulosas espirales no estaban dentro de la Vía Láctea en absoluto. Propusieron que cada espiral era su propia galaxia separada, una vasta colección de miles de millones de estrellas ubicadas a una distancia imposiblemente grande, mucho más allá del borde de la nuestra. Llamaron a estos objetos universos isla. Era una idea hermosa y casi aterradora. Si fuera cierta, entonces nuestra galaxia no sería el universo. Sería solo una isla entre incontables otras flotando en un océano de espacio tan vasto que otras galaxias enteras se reducían a tenues manchas. La discusión llegó a su punto culminante en la década de 1920. En 1920, 2 de los principales astrónomos de la época se levantaron y debatieron públicamente la cuestión en lo que se conoció como el Gran Debate. Por un lado, se argumentó que el universo era pequeño y que la Vía Láctea era todo. Este lado señaló evidencia aparente de que las nebulosas espirales giraban y cambiaban demasiado rápido para ser galaxias enormes y distantes. Si una espiral tuviera millones de años luz de diámetro, argumentaron, nunca podría parecer girar en el transcurso de una vida humana. Por lo tanto, debía ser pequeña y cercana. También señalaron brotes ocasionales dentro de algunas espirales, ráfagas repentinas de luz, argumentando que si estas fueran estrellas ordinarias en explosión, entonces para que aparecieran tan brillantes como lo hicieron, las espirales debían estar relativamente cerca. Por otro lado, estaba el argumento de los universos isla. La idea de que el cosmos estaba lleno de galaxias separadas que se extendían hacia la oscuridad. Este lado notó que la nebulosa espiral estaba extrañamente ausente de la banda de la Vía Láctea misma, como si algo en el disco de nuestra galaxia las estuviera bloqueando de la vista, lo que tenía mucho más sentido si yacían muy lejos de ella. Argumentaron que los brotes ocasionales, entendidos correctamente,
Eran tan luminosos que las espirales debían encontrarse a tremendas distancias para aparecer tan tenues como lo hicieron. Ambos lados estaban parcialmente en lo correcto y parcialmente equivocados, sacando conclusiones razonables de evidencia incompleta y a veces engañosa. Y aquí está la verdad honesta sobre ese debate. Ningún lado podía ganar porque nadie tenía la evidencia. Nadie podía medir cuán lejos estaban realmente las nebulosas espirales. Y sin distancia, toda la cuestión era imposible de resolver. Si las espirales estaban cerca, estaban dentro de la Vía Láctea. Si estaban increíblemente lejos, eran galaxias por derecho propio. Todo dependía de la distancia. Y medir la distancia a una espiral tenue y borrosa, a millones de años luz de distancia, parecía completamente inalcanzable. La respuesta provino de un hombre llamado Edwin Hubble, trabajando con uno de los telescopios más grandes del mundo, enclavado en una montaña en California. A principios de la década de 1920, Hubble estaba estudiando la espiral de Andrómeda, esa misma mancha tenue que se puede ver a simple vista. Y dentro de ella, encontró un tipo muy especial de estrella. Estas estrellas se llaman variables cefeidas y tienen una propiedad casi mágica. Pulsan, brillan y se atenúan en un ritmo constante y regular, expandiéndose y contrayéndose durante días o semanas. Y los astrónomos habían descubierto algo extraordinario sobre ellas. La velocidad del pulso de una cefeida está directamente ligada a su brillo real. Una cefeida que tarda más en pulsar es genuinamente intrínsecamente más brillante que una que pulsa rápidamente. Esta es la clave que desbloquea todo. Porque si sabes cuán brillante es realmente una estrella y mides cuán brillante aparece desde la Tierra, puedes calcular exactamente cuán lejos debe estar. Una vela brillante que parece tenue debe estar lejos. Una vela brillante que parece brillante debe estar cerca. Las cefeidas son como velas cósmicas cuyo brillo real puedes leer directamente de su ritmo. Así que Hubble encontró una variable cefeida dentro de la espiral de Andrómeda. La observó pulsar, midió su ritmo, calculó su brillo real y luego calculó la distancia. La respuesta fue asombrosa. Andrómeda no estaba dentro de la Vía Láctea. No estaba ni cerca de estar dentro de la Vía Láctea. Estaba a cientos de miles de años luz de distancia, mucho más allá de cualquier cosa en nuestra propia galaxia. Hoy sabemos que la cifra real es aún mayor, alrededor de 2,5 millones de años luz. La espiral era su propia galaxia separada, un universo isla, exactamente como lo había predicho el campamento Audaz. En una sola medición, el universo explotó en tamaño. De la noche a la mañana, la Vía Láctea pasó de ser todo a ser una galaxia entre muchas. Y esas miles de otras espirales que los astrónomos habían catalogado, todas esas misteriosas manchas borrosas, no eran nubes de gas dentro de nuestra galaxia. Eran otras galaxias, miles de ellas, cada una Vía Láctea propia, llenas de cientos de miles de millones de estrellas. Es difícil exagerar el impacto de esto. En el lapso de unos pocos años, la humanidad aprendió que no vivíamos en el universo. Vivíamos en un pequeño rincón de un cosmos lleno de galaxias, que se extendía hasta donde nuestros telescopios podían alcanzar. Y la siguiente pregunta obvia, la que define todo lo que exploraremos esta noche, surgió de inmediato. Si existen otras galaxias, ¿cuántas hay? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? ¿O algo mucho más allá de lo que podríamos imaginar? Edwin Hubble no había terminado de remodelar nuestra imagen del cosmos. Habiendo demostrado que las nebulosas espirales eran galaxias distantes, él y otros comenzaron a medir no solo cuán lejos estaban esas galaxias, sino cómo se movían. Y encontraron algo asombroso. Casi todas las galaxias se alejaban de nosotros. No solo unas pocas, sino casi todas en todas direcciones. Y cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía huir. Esta relación de que las galaxias más distantes retroceden más rápido se convirtió en uno de los descubrimientos fundamentales de toda la ciencia. Reveló que el universo no es estático e inmutable. Se está expandiendo. Las galaxias no están volando en el espacio como escombros de una explosión. Más bien, el espacio mismo se está estirando y las galaxias son arrastradas junto con él
como pasas incrustadas en un pan que se hincha al hornearse, cada pasa alejándose de todas las demás. Esta única idea de que el universo está creciendo, al retroceder en el tiempo, conduciría más tarde a la idea de que todo comenzó a partir de un estado inimaginablemente caliente y denso hace unos 13.800 millones de años. Pero para nuestra pregunta de esta noche, este descubrimiento es importante por otra razón. La forma en que la luz de una galaxia se estira por el universo en expansión, desplazándose hacia longitudes de onda más largas y rojizas, se convirtió en una herramienta. Al medir cuánto se ha estirado la luz de una galaxia, los astrónomos pueden estimar cuán lejos se encuentra y cuánto tiempo atrás la estamos viendo. Esto es parte de lo que los astrónomos llaman la escalera de distancias cósmicas. Una serie de técnicas superpuestas, cada una alcanzando más allá que la anterior. Los primeros peldaños son cercanos y directos. Medimos las distancias a estrellas cercanas observando su ligero desplazamiento contra el fondo a medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol. El siguiente peldaño utiliza estrellas cefeidas pulsantes, las mismas que Hubble encontró en Andrómeda, para alcanzar galaxias cercanas. Más allá, donde incluso las cefeidas se desvanecen de la vista, los astrónomos utilizan un tipo especial de explosión estelar, un tipo particular de supernova que siempre detona con casi la misma brillo real. Debido a que estas explosiones siempre brillan con una potencia intrínseca conocida, actúan como faros brillantes visibles a través de miles de millones de años luz. Y al comparar cuán brillantes son realmente con cuán brillantes parecen, podemos medir distancias asombrosas. E incluso más allá de eso, nos apoyamos en el propio corrimiento al rojo, el estiramiento de la luz, para medir las galaxias más remotas de todas. Peldaño a peldaño, esta escalera nos permite salir de nuestro propio patio trasero hasta el borde mismo del cosmos visible. Sin ella, la pregunta de cuántas galaxias existen nunca podría siquiera abordarse. Porque para contar galaxias, primero debes saber cuán lejos están, cuánto espacio llenan y cuánto tiempo atrás estás mirando. Durante décadas, después del descubrimiento de Hubble, los astrónomos no tenían una forma real de responder eso. Podían contar las galaxias que podían ver, pero sus telescopios solo podían alcanzar hasta cierto punto. Las galaxias que podían observar eran solo las brillantes y cercanas. Más allá de ellas, yacía un océano de oscuridad, y nadie sabía cuán lleno estaba esa oscuridad. El avance llegó en la década de 1990 con un telescopio que había sido elevado completamente por encima de la atmósfera terrestre, el Telescopio Espacial Hubble, nombrado en honor al mismo hombre que demostró que existían otras galaxias. Y provino de una de las decisiones más audaces y extrañas en la historia de la astronomía. El director del telescopio decidió hacer algo que, en la superficie, sonaba casi derrochador. Decidió apuntar este telescopio increíblemente caro y demandado a un parche de cielo que parecía estar completamente, totalmente vacío. Una pequeña mancha oscura y poco notable cerca del mango de la Osa Mayor. Una región sin estrellas brillantes conocidas, sin galaxias conocidas, nada. Parecía pura nada negra. El parche de cielo era diminuto. Si sostuvieras un solo grano de arena a la distancia del brazo contra el cielo nocturno, cubriría aproximadamente la misma cantidad de espacio que este objetivo. Y el plan era mirar fijamente ese diminuto grano oscuro del cielo durante 10 días seguidos, dejando que el telescopio absorbiera cada débil partícula de luz que llegaba de esa dirección. Mucha gente pensó que era una apuesta al borde de la locura. ¿Y si no hubiera nada allí? ¿Y si 10 días de uno de los instrumentos más valiosos de la humanidad se desperdiciaran en una imagen de negrura vacía? El telescopio abrió su ojo en ese pequeño parche oscuro y mantuvo la mirada durante días, recogiendo los susurros más tenues de luz antigua. Y entonces llegó la imagen. Ese pequeño parche de cielo supuestamente vacío no estaba vacío en absoluto. Estaba abarrotado, estaba repleto. En ese solo grano de oscuridad, el telescopio había capturado alrededor de 3.000 galaxias. 3.000. No estrellas, galaxias. 3.000 islas separadas de estrellas en un parche de cielo tan pequeño que era casi nada. Un parche que la mayoría de los astrónomos habían asumido que estaba vacío.
Algunas de ellas eran espirales como la nuestra, algunas eran vastas elípticas brillantes, algunas tenían formas extrañas, distorsionadas e irregulares del universo primitivo. Y muchas de ellas estaban tan lejos que su luz había estado viajando durante miles de millones de años antes de que finalmente llegara al detector del telescopio. Y esta es la parte que convierte una fotografía en una máquina del tiempo. Cuando miras una galaxia cuya luz ha viajado durante 10.000 millones de años, no estás viendo esa galaxia como es ahora. La estás viendo como era hace 10.000 millones de años, cuando esa luz emprendió su viaje. Mucho antes de que la Tierra o el Sol existieran, la imagen del campo profundo no era solo una imagen de galaxias distantes. Era una imagen del pasado, con las galaxias más cercanas mostrando tiempos recientes y las manchas más tenues y distantes mostrando el universo como era en su juventud. Todo capturado en un solo fotograma. En un pequeño rectángulo de cielo, el telescopio había desplegado miles de millones de años de historia cósmica lado a lado. La reacción entre los astrónomos fue una mezcla de asombro e incredulidad. Un parche de cielo elegido precisamente porque parecía vacío, resultó ser una de las imágenes más concurridas y profundas jamás tomadas. Se resolvió de una vez por todas la realización que había comenzado con Hubble décadas antes. El universo no estaba escasamente poblado. Estaba densamente, casi inimaginablemente lleno de galaxias en todas las direcciones, hasta donde podíamos ver y en cada era del tiempo cósmico. Esta imagen se conoció como el campo profundo de Hubble y cambió la astronomía para siempre porque la lógica era ineludible. Si un parche de cielo tan pequeño en una dirección que parecía completamente vacía contenía 3.000 galaxias, entonces el cielo entero debía estar alfombrado de ellas. La oscuridad no estaba vacía, la oscuridad estaba llena. Simplemente nunca habíamos mirado lo suficientemente profundo para verla. Los astrónomos no se contentaron con detenerse allí. Si mirar durante 10 días reveló 3.000 galaxias, ¿qué sucedería si miraran aún más tiempo y aún más profundo? A principios de la década de 2000, lo hicieron de nuevo, pero mejor. Esta vez, apuntaron el telescopio a otro pequeño parche oscuro del cielo, en la constelación austral de Fornax, y lo dejaron mirar durante el equivalente a muchos días repartidos en meses de observación. Esta imagen se conoció como el campo ultraprofundo de Hubble, y en esta única franja de cielo, más pequeña que un grano de arena sostenido a la distancia del brazo, el telescopio capturó alrededor de 10.000 galaxias. 10.000. Muchas de ellas estaban tan distantes y su luz tan antigua que aparecían como habían existido cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años, una pequeña fracción de su edad actual. Luego, unos años más tarde, los astrónomos combinaron años de observaciones de esa misma región en una imagen aún más profunda, el campo extremo profundo, extrayendo las galaxias más tenues y distantes hasta el momento, objetos cuya luz había viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar a nosotros. Existe también un truco notable que la propia naturaleza nos proporciona, ayudándonos a ver galaxias que de otro modo serían demasiado tenues y distantes para detectarlas. Según nuestra comprensión de la gravedad, la masa curva el espacio, y la luz que viaja a través del espacio curvo sigue una trayectoria torcida. Así que cuando un objeto verdaderamente masivo, como un gran cúmulo de galaxias, se interpone entre nosotros y algo muy detrás de él, la gravedad de ese cúmulo curva y enfoca la luz del objeto más distante, actuando como una lente natural gigante en el espacio. Los astrónomos llaman a esto lente gravitacional. Al apuntar sus telescopios a cúmulos de galaxias masivos en primer plano, pueden usar la gravedad de los cúmulos para magnificar y aclarar las tenues galaxias distantes ocultas mucho más allá. La luz de esas galaxias de fondo a menudo se deforma en extraños arcos y vetas distorsionadas por el efecto de lente. Pero la magnificación puede hacer que una galaxia sea cientos de veces más brillante de lo que aparecería de otra manera. De esta manera, el universo nos echa una mano utilizando sus propias masas enormes como lentes para revelar algunas de las galaxias más tenues y distantes que jamás hemos vislumbrado. Muchas de las primeras galaxias que conocemos se encontraron precisamente de esta manera. Su luz, desviada y amplificada por un cúmulo intermedio,
nos permitió mirar más atrás de lo que nuestros telescopios podrían haber logrado solos. Cada vez que miraban más profundo, encontraban más. Y este es el patrón que define toda la cuestión de contar galaxias. No hay un borde donde las galaxias se detienen y comienza el vacío. Cada vez que construimos un instrumento más potente, cada vez que miramos un poco más fijamente a la oscuridad, más galaxias emergen de las sombras. Así que ahora los astrónomos tenían un método. Tomas una de estas imágenes de campo profundo. Cuentas cuidadosamente cada galaxia en ella. Mides exactamente cuánto del cielo cubre ese pequeño parche. Y luego haces multiplicación. El cielo completo es enorme en comparación con uno de estos pequeños parches. Para cubrir toda la esfera celeste con parches del tamaño del campo ultraprofundo, necesitarías tejar esa imagen millones de veces. Así que tomas el número de galaxias en tu parche y lo multiplicas por cuántos de esos parches se necesitarían para envolver todo el cielo. Y cuando los astrónomos hicieron ese cálculo, llegaron a la primera respuesta moderna seria a nuestra pregunta: el universo observable. Estimaron que contenía entre 100.000 millones y 200.000 millones de galaxias. Deja que eso se asiente por un momento. 100.000 millones a 200.000 millones de galaxias, no estrellas, galaxias. Y recuerda, cada una de esas galaxias contiene en promedio entre unos pocos miles de millones y unos pocos cientos de miles de millones de estrellas propias. Durante mucho tiempo, este fue el número que leerías en los libros de texto y escucharías en los documentales. Aproximadamente 200.000 millones de galaxias. Es un número que ya hace añicos la imaginación. Si intentaras contar 200.000 millones de galaxias, nombrando una cada segundo sin dormir, comer o parar, te llevaría más tiempo que toda la edad del universo para terminar. Ni siquiera te acercarías. Y sin embargo, este número, tan asombroso como es, resultó ser solo el principio porque había un problema oculto en él. Las imágenes de campo profundo eran extraordinarias, pero tenían un límite. Solo podían mostrar galaxias que fueran lo suficientemente brillantes y lo suficientemente cercanas para que su luz se registrara en los detectores. Las galaxias más tenues, pequeñas y distantes, simplemente no aparecían. Su luz era demasiado débil, dispersa en demasiado espacio y demasiado tiempo para dejar alguna marca. Por lo tanto, la cifra de 200.000 millones no era realmente el número total de galaxias. Era el número de galaxias que podíamos ver. Y esas no son lo mismo. En el año 2016, un equipo de astrónomos liderado por un investigador llamado Christopher Consulus se propuso resolver este problema adecuadamente. No solo contaron las galaxias en las imágenes, hicieron una pregunta más profunda. ¿Cuántas galaxias deben existir que no podemos ver? Para responder a eso, hicieron algo inteligente. Tomaron las imágenes de campo profundo y las convirtieron en mapas tridimensionales, clasificando las galaxias no solo por su posición en el cielo, sino por su distancia y, por lo tanto, por el tiempo. Porque mirar lejos en el espacio es lo mismo que mirar atrás en el tiempo. Cuanto más lejos mires, más joven será el universo que estás viendo. Y lo que encontraron fue revelador. Cuando observaron el universo temprano, el universo tal como era hace miles de millones de años, descubrieron que estaba repleto de galaxias pequeñas, muchas más galaxias pequeñas apiñadas de lo que existen en el mismo volumen de espacio hoy. Esto tenía sentido porque a lo largo de la historia cósmica, las galaxias se fusionan. Las galaxias pequeñas chocan y se combinan en otras más grandes una y otra vez. Por lo tanto, el universo temprano tenía muchísimas más galaxias individuales que el universo que vemos a nuestro alrededor ahora. Al estudiar cómo cambió el número de galaxias a lo largo del tiempo cósmico y al utilizar modelos matemáticos de cómo se forman y crecen las galaxias, el equipo pudo estimar la población total, incluidas todas las galaxias pequeñas y tenues ocultas por debajo del alcance de nuestros telescopios. Y la conclusión fue impresionante. Calcularon que para que los números observados tuvieran sentido, tenía que haber muchas más galaxias de las que nadie podía ver actualmente. De hecho, concluyeron que al menos el 90% de todas las galaxias en el universo observable son demasiado tenues y demasiado lejanas para ser detectadas con los telescopios actuales. El 90% de todas las galaxias completamente invisibles para nosotros, ocultas en la oscuridad,
por debajo del umbral de cada instrumento que hemos construido. Cuando agregaron esas galaxias invisibles a las que podemos ver, el número total saltó un factor de 10. La nueva estimación no fue de 200.000 millones de galaxias, fue de alrededor de 2 billones. 2 billones de galaxias en el universo observable. Esos son 2.000.000 millones. Un 2 seguido de 12 ceros. Para intentar siquiera comprenderlo, imagina que cada galaxia fuera un grano de arena. 2 billones de granos de arena llenarían contenedores enormes, vastas pilas. Una cantidad de arena que no podrías contar en 1000 vidas. Y cada uno de esos granos no es realmente un grano en absoluto. Cada uno es una galaxia entera. Cientos de miles de millones de estrellas, innumerables mundos, quizás innumerables seres vivos, todo comprimido en nuestras mentes en un solo punto. El número de 2 billones se convirtió en la nueva respuesta principal. Se extendió por documentales, artículos y libros de texto. El universo, al parecer, estaba 10 veces más poblado de lo que jamás nos habíamos atrevido a imaginar. Sin embargo, había una sutileza importante oculta en esa cifra. El recuento de 2 billones incluía galaxias de toda la historia cósmica reunidas en un solo total. Pero como hemos visto, las galaxias se fusionan con el tiempo. Muchas de las galaxias pequeñas contadas en el universo temprano y distante ya han chocado y combinado en galaxias más grandes en los miles de millones de años transcurridos. Por lo tanto, el número de galaxias que existen en el universo en este momento presente es casi con certeza menor que el total contado en todas las épocas. Los 2 billones fueron, en cierto sentido, un recuento de cada galaxia que alguna vez brilló dentro de nuestro horizonte, no una instantánea de cuántas hay ahí fuera hoy. Fue un trabajo profundo y cuidadoso. Pero incluso cuando se difundió por el mundo como el nuevo titular, el suelo ya se estaba moviendo debajo de él. Pero la ciencia nunca está terminada. Y la historia del conteo de galaxias dio un giro brusco y sorprendente, porque unos años después, un método completamente diferente arrojó una respuesta completamente diferente. La nueva evidencia provino de una de las naves espaciales más distantes que la humanidad haya lanzado jamás, una sonda llamada New Horizons. Esta fue la nave espacial que pasó volando por Plutón y envió las primeras imágenes de primer plano de ese mundo helado distante antes de continuar más allá del borde del sistema planetario hacia la profunda oscuridad del sistema solar exterior. Y ahí fuera, New Horizons tenía una ventaja única. Aquí en la Tierra, e incluso cerca del Sol, el espacio no está verdaderamente oscuro. Está lleno de una tenue neblina de luz solar dispersa que rebota en las innumerables y diminutas partículas de polvo que flotan por el sistema solar interior. Este tenue resplandor se llama luz zodiacal y contamina cada intento de medir la verdadera oscuridad del cielo. Pero New Horizons estaba muy, muy lejos de todo eso. Estaba en una región tan remota que el Sol era solo una estrella brillante, y la neblina de polvo del sistema interior quedó muy atrás. Por primera vez, una cámara estaba en una oscuridad genuina y profunda. Para apreciar por qué eso importa, tienes que entender cuán delicada es esta medición. El resplandor residual de todas las galaxias invisibles en el universo es extraordinariamente tenue, mucho más débil que la luz de cualquier objeto visible individual. Para detectarlo, primero debes tener en cuenta y eliminar todas las demás fuentes de luz. El resplandor de las estrellas cercanas, la neblina de polvo, la luz dispersa de nuestra propia galaxia, el tenue brillo de todo en primer plano. Cerca de la Tierra, la neblina de polvo del sistema solar interior por sí sola es más brillante que la señal que estás buscando, ahogándola por completo. Solo desde las profundidades del espacio exterior, lejos de esa neblina, una cámara podría esperar medir el verdadero y tenue fondo del cosmos y aislar el resplandor de las galaxias que no podemos ver. Así que el equipo tuvo una oportunidad única en una generación, un instrumento ubicado en el lugar más oscuro desde el que la humanidad había medido jamás. Por lo tanto, el equipo utilizó New Horizons para hacer algo simple pero profundo. Midieron la cantidad total de luz proveniente del cielo. No de galaxias individuales, sino del resplandor de fondo general. La luz combinada de cada galaxia en el universo, vista e invisible, tenue y brillante,
todo mezclado en un único y tenue lavado de luz que lo abarca todo a través del cosmos. La lógica era elegante. Si el universo realmente contuviera 2 billones de galaxias, entonces todas esas galaxias, incluso las invisibles, seguirían emitiendo luz. Y toda esa luz se sumaría. Crearía un resplandor de fondo medible. Si hubiera 2 billones de galaxias, ese resplandor de fondo debería ser brillante. Si solo hubiera unos pocos cientos de miles de millones de galaxias, el resplandor debería ser mucho más tenue. Así que midieron el resplandor, restaron todo lo que pudieron contabilizar y observaron lo que quedaba. Y la respuesta sorprendió a todos. El resplandor residual de las galaxias invisibles era pequeño, mucho menor de lo que producirían 2 billones de galaxias. De hecho, la medición sugirió que si tomaras todas las galaxias que los telescopios pueden ver directamente y simplemente duplicaras ese número, tendrías casi todas las galaxias que existen, no 10 veces más. Solo aproximadamente el doble de las que ya podemos ver. Eso apuntaba hacia un número mucho más cercano a la estimación original. Alrededor de unos pocos cientos de miles de millones de galaxias, quizás 200.000 millones, tal vez un poco más, no 2 billones. Entonces, ¿cuál es? ¿Unos pocos cientos de miles de millones o 2 billones? Aquí es donde la respuesta honesta se convierte en la parte más interesante de toda la historia. La verdad es que, a día de hoy, no lo sabemos. La cifra de 2 billones proviene de extrapolar modelos de galaxias diminutas y tenues que no podemos ver y preguntar cuántas deben existir para explicar los patrones que observamos a lo largo del tiempo cósmico. La cifra de unos pocos cientos de miles de millones proviene de medir el brillo total real del cielo y encontrar menos luz oculta de la que requerirían 2 billones de galaxias. Ambos métodos son ingeniosos. Ambos se basan en suposiciones y la brecha entre ellos es enorme, un factor de 10. Algunos análisis recientes incluso han elevado el extremo superior aún más, sugiriendo que cuando se tiene en cuenta las galaxias más pequeñas y tenues de la manera correcta, el número podría superar los 2 billones hacia cifras aún mayores. Por lo tanto, la respuesta actual genuina a cuántas galaxias existen en el universo observable no es un número único y claro, es un rango. Un rango que se extiende desde unos pocos cientos de miles de millones en el extremo inferior hasta 2 billones o más en el extremo superior. Y sentarse con esa incertidumbre, aceptar que genuinamente no sabemos si el número real es 200.000 millones o 2 billones, es una de las cosas más honestas y humildes de toda la ciencia. Piensa en lo que esa incertidumbre realmente representa. La brecha entre las dos respuestas no es un pequeño error de redondeo, es un factor de 10. Una orden de magnitud completa entre la estimación seria más baja y la más alta. La diferencia entre esos dos números es, por sí sola, mayor que el número total de galaxias que cualquiera imaginó que existían durante la mayor parte del siglo XX. Y la razón de la brecha se reduce al mismo hecho inquietante en el centro de toda esta historia. Las galaxias que podemos ver pueden ser solo una pequeña fracción de las galaxias que existen. Si las estimaciones más altas son correctas, entonces por cada galaxia que nuestros telescopios han detectado, podría haber 9 más ocultas en la oscuridad, demasiado tenues y demasiado distantes para cualquier instrumento que poseamos actualmente. Seríamos como alguien parado al borde de una vasta ciudad por la noche, capaz de ver solo las pocas ventanas más cercanas y brillantes, y obligado a adivinar cuántos hogares oscuros se extienden hacia la penumbra. Las luces que podemos contar son reales, pero la oscuridad entre ellas y más allá puede albergar la abrumadora mayoría de todo lo que hay ahí fuera. Aceptar eso, mantener una pregunta tan enorme y admitir que nuestra mejor respuesta abarca un factor de 10 no es debilidad. Es exactamente lo que hace que la pregunta valga la pena. Para entender por qué esto es tan difícil, por qué no podemos simplemente contarlas, tenemos que enfrentar los extraños y hermosos obstáculos que se interponen en nuestro camino. El primer obstáculo es el más fundamental de todos. Solo podemos ver una parte del universo. No porque nuestros telescopios no sean lo suficientemente buenos, sino por la naturaleza de la luz misma y la edad del universo. El universo tiene alrededor de 13,8 mil millones de años.
Eso significa que la luz solo ha tenido 13,8 mil millones de años para viajar desde el principio. Y la luz, tan rápida como es, tiene un límite de velocidad. Viaja aproximadamente 186.000 millas cada segundo. Y nada puede viajar más rápido. Así que hay un horizonte ahí fuera en el espacio. Un límite definido no por nada físico, sino por el tiempo. La luz de más allá de ese límite simplemente no ha tenido tiempo suficiente para llegar a nosotros todavía. Llamamos a todo lo que está dentro de ese límite el universo observable. Todo lo que está más allá es, por ahora, completamente invisible para nosotros y puede que siempre lo sea. Aquí es donde se pone más extraño. Podrías esperar que si el universo tiene 13,8 mil millones de años, el universo observable deba tener un radio de 13,8 mil millones de años luz. Pero no es así. Es mucho más grande. Porque mientras esa luz antigua ha estado viajando hacia nosotros, el espacio mismo se ha estado estirando, expandiendo, llevando galaxias distantes cada vez más lejos. Así que las galaxias cuya luz antigua está llegando ahora se han alejado mucho más en el tiempo transcurrido. Cuando tienes en cuenta esa expansión, el universo observable resulta tener unos 93 mil millones de años luz de diámetro de un lado a otro. Una esfera de 93 mil millones de años luz de ancho, centrada en nosotros simplemente porque tenemos que estar en algún lugar, y este es el lugar donde nos encontramos. Y hay una extraña verdad oculta en esto. Nunca podemos ver ninguna galaxia distante como es ahora mismo. La luz que nos llega esta noche desde una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia salió de ella hace 1.000 millones de años. Así que la vemos como era entonces, no como es en este momento. Las galaxias más distantes que observamos las vemos como eran en el universo infantil, cuando se estaban formando. ¿Cómo se ven esas galaxias hoy, si todavía existen como galaxias separadas o si se han fusionado hace mucho tiempo en algo más? No tenemos forma de saberlo y nunca la tendremos. El universo distante es para siempre un registro del pasado, congelado en la luz que finalmente nos ha llegado. Siempre miramos hacia atrás, nunca al presente. Y cuanto más miramos, más profundamente en la historia vemos. Cada galaxia que contamos vive dentro de esa esfera, y cada estimación, los 200.000 millones, los 2 billones, todo se aplica solo a esa esfera, solo al universo observable, solo a la parte que podemos ver en principio. El segundo obstáculo es lo que son realmente las galaxias, porque se niegan a ser simples. Cuando escuchas la palabra galaxia, probablemente imagines algo grandioso y majestuoso. Una gran espiral brillante como nuestra Vía Láctea o como Andrómeda, con brazos extendidos llenos de estrellas brillantes. Y esas galaxias ciertamente existen. La Vía Láctea contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Andrómeda contiene alrededor de 1 billón. Algunas de las galaxias elípticas gigantes, las verdaderamente enormes en el corazón de grandes cúmulos de galaxias, pueden contener decenas de billones de estrellas, empequeñeciendo por completo nuestra propia galaxia. Las galaxias vienen en una notable variedad de formas, y los astrónomos hace mucho tiempo comenzaron a clasificarlas en familias. Están las espirales, como nuestra Vía Láctea, y como Andrómeda, con un bulbo central de estrellas viejas, rodeado por un disco plano en rotación donde los elegantes brazos se extienden hacia afuera, iluminados por el brillo azul de estrellas jóvenes y recién formadas, y el brillo rosado de nubes de gas, donde todavía se están formando nuevas estrellas. Muchas espirales, incluida la nuestra, tienen una barra recta de estrellas que atraviesa sus centros, con los brazos que se desprenden de los extremos de la barra. Luego están las elípticas, que no se parecen en nada a las elegantes espirales. Las elípticas son masas de estrellas lisas y sin rasgos distintivos, que van desde casi esféricas hasta alargadas como un balón de rugby, que contienen principalmente estrellas rojizas viejas con poco gas para formar nuevas. Las elípticas más grandes son los verdaderos gigantes del cosmos. A menudo se encuentran dominando los centros de los cúmulos de galaxias masivos, habiendo crecido enormemente al devorar galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. Entre estas dos familias se encuentran las galaxias lenticulares, que tienen un disco como una espiral, pero sin brazos reales, como si alguna vez hubieran sido espirales que agotaron su gas y se desvanecieron. Y luego están las galaxias irregulares, sin forma clara en absoluto. A menudo pequeñas, caóticas y ricas en gas,
a veces retorcidas en formas extrañas por la atracción gravitatoria de un vecino que pasa. Todo este esquema de clasificación, que clasifica las galaxias por su forma, fue establecido por el propio Edwin Hubble, y los astrónomos todavía usan una versión de él hoy en día. Pero las grandiosas galaxias fotogénicas que llenan nuestros libros de texto y nuestras imaginaciones son, en verdad, la excepción y no la regla. Pero aquí está la verdad que complica todo. La gran mayoría de las galaxias no se parecen en nada a la Vía Láctea. La mayoría de las galaxias en el universo son galaxias enanas, colecciones pequeñas y tenues de quizás unos pocos millones a unos pocos miles de millones de estrellas. En comparación con las grandes espirales, son diminutas, tenues y fáciles de pasar por alto. Y hay muchas más de estas pequeñas galaxias enanas que de las gigantes. Así que cuando preguntas cuántas galaxias existen, inmediatamente te encuentras con un problema de definición. ¿Qué cuenta siquiera como una galaxia en primer lugar? Los astrónomos generalmente describen una galaxia como una gran colección de estrellas, gas, polvo y materia oscura unida gravitacionalmente, mantenida unida por su propia gravedad y ligada dentro de un halo de esa materia oscura invisible. Ese halo de materia oscura es parte de lo que separa una galaxia verdadera de un simple cúmulo de estrellas. Un simple grupo de estrellas sin tal halo a su alrededor. Pero en el extremo débil y pequeño de la escala, esta distinción se vuelve genuinamente difícil de aplicar. ¿Cuán pequeño puede ser un cúmulo de estrellas antes de dejar de ser una galaxia? Hay objetos ahí fuera que se encuentran justo en el límite, pequeños cúmulos de estrellas que podrían ser las galaxias enanas más tenues o podrían ser simplemente colecciones sueltas de estrellas que no califican del todo. La línea es genuinamente borrosa. Y debido a que las galaxias más pequeñas son también las más tenues y las más numerosas, la respuesta a cuántas galaxias existen depende en gran medida de dónde exactamente se traza esa línea. Cuenta solo las galaxias brillantes y obvias y obtendrás un número. Cuenta cada pequeño y débil enano que puedas justificar y el número se dispara. Esta es una gran parte de por qué las estimaciones varían tan drásticamente. El universo no construyó galaxias en unidades ordenadas y contables. Construyó un espectro continuo desde elípticas titánicas que albergan billones de estrellas hasta tenues manchas que apenas merecen el nombre. Considera por un momento los extremos de ese espectro. En el extremo más grande se encuentran las galaxias elípticas supergigantes que se encuentran en los centros de los cúmulos de galaxias más ricos. Las más masivas de estas pueden extenderse a lo largo de millones de años luz, muchas veces el ancho de la Vía Láctea, habiendo crecido hinchadas durante miles de millones de años al tragarse cada galaxia más pequeña que se aventuraba demasiado cerca. Una sola de estas monstruosidades puede contener el equivalente a billones de soles, una población de estrellas tan vasta que empequeñece a cúmulos enteros de galaxias. En el extremo opuesto se encuentran las galaxias enanas y especialmente las más débiles de ellas, las enanas ultra débiles. Algunas de estas son tan tenues y dispersas que contienen solo unos pocos miles o unos pocos cientos de miles de estrellas, esparcidas de manera laxa a través de un halo de materia oscura. Producen tan poca luz que solo las hemos descubierto recientemente, acechando alrededor de nuestra propia Vía Láctea, casi invisibles, a pesar de que están en nuestro umbral cósmico. Si existen galaxias tan débiles a nuestro alrededor, apenas detectables, entonces el universo debe estar repleto de innumerables otras como ellas, demasiado tenues para ser vistas a través de las vastas distancias del espacio intergaláctico. Y hay objetos aún más extraños. Galaxias extensas tan anchas como la Vía Láctea, pero que contienen tan pocas estrellas que son casi transparentes. Estructuras fantasmales a través de las cuales casi podrías ver directamente. Este enorme rango, desde gigantes resplandecientes hasta fantasmas casi invisibles, es exactamente por qué poner un solo número a la población de galaxias es tan exasperantemente difícil. El tercer obstáculo es el tiempo mismo, y la forma en que el universo se niega a quedarse quieto mientras lo contamos. Cuando miras una galaxia distante, no la estás viendo como es ahora. La estás viendo como era cuando su luz partió, quizás hace miles de millones de años. Cuanto más lejos mires, más atrás en el tiempo verás. Y el universo primitivo era un lugar muy diferente. En los primeros miles de millones de años, el cosmos era más pequeño, más denso, y estaba absolutamente repleto de galaxias pequeñas, muchas más de las que existen hoy.
Durante miles de millones de años, esas galaxias pequeñas han chocado entre sí y se han fusionado, construyendo las galaxias más grandes que vemos en nuestra parte local del universo. La Vía Láctea misma es el producto de muchas fusiones antiguas, habiendo tragado galaxias más pequeñas una y otra vez a lo largo de su larga historia. Y este proceso no ha terminado, ni siquiera para nosotros. Nuestro gran vecino Andrómeda se está acercando a nosotros. Y durante miles de millones de años, se espera que las dos galaxias gigantes caigan juntas y se fusionen en una sola galaxia más grande. Cuando eso suceda, donde antes había dos grandes espirales, habrá una. El recuento de galaxias en nuestro pequeño rincón del universo disminuirá en 1 a medida que 2 se conviertan en 1. Esto está sucediendo en todas partes, todo el tiempo, en todo el cosmos. Las galaxias se fusionan y combinan. El número total disminuye lentamente a medida que el universo envejece. Así que aquí está la profunda complicación. Cuando cuentas galaxias en una imagen de campo profundo, estás contando galaxias de muchas épocas diferentes de la historia cósmica a la vez. Algunas de las galaxias que cuentas en el universo primitivo distante ya se han fusionado en galaxias más grandes y únicas. El número de galaxias que existían en el universo primitivo no es el mismo que el número que existe ahora mismo. De hecho, el recuento ha estado disminuyendo constantemente a lo largo del tiempo cósmico, a medida que las fusiones reducen muchas galaxias pequeñas a unas pocas grandes. Criterios críticos. 1. La salida debe ser únicamente la traducción al español. 2. No copie el texto original en ruso. Cada oración debe ser traducida. 3. Incluso si la fuente menciona el idioma ruso, personas rusas o nombres rusos, su salida aún debe estar en español. 4. Use solo el alfabeto latino. Los caracteres cirílicos están prohibidos en la salida. 5. Mantenga el tono y el significado originales. 6. Conserve el formato existente, saltos de línea, etc. 7. No escriba explicaciones como «aquí está la traducción», solo la traducción. Texto para traducir. Así que cuando alguien pregunta cuántas galaxias existen, casi tienes que preguntar a cambio. Existen en el universo temprano, hoy, promediadas en toda la historia cósmica. ¿Qué es lo que nuestras imágenes realmente capturan? No hay un solo momento al que podamos señalar. El universo que observamos es un tapiz en capas de cada era cosido. Y contarlo limpiamente es como intentar hacer un censo único de una población que se fusiona y cambia constantemente a lo largo de miles de millones de años. Y hay un cuarto obstáculo más cercano a casa. Y bastante irónico, nuestra propia galaxia se interpone. La Vía Láctea es un disco plano de estrellas, gas y polvo, y estamos sentados justo dentro de él. Cuando intentamos mirar hacia el resto del universo, una gran porción del cielo está bloqueada por la densa banda polvorienta del disco de nuestra propia galaxia. El polvo y la multitud de estrellas del primer plano absorben y dispersan la luz de todo lo que hay detrás, ocultando enteras regiones del universo distante a la vista. Los astrónomos llaman a esta región bloqueada la zona de evitación, porque es la parte del cielo donde las encuestas extragalácticas tienen que rendirse, incapaces de ver a través del propio desorden de nuestra galaxia. Durante mucho tiempo, simplemente no pudimos saber cuántas galaxias se escondían detrás de la banda de la Vía Láctea, en esa franja oscurecida en nuestro cielo. También está el problema constante de la confusión. Cuando miras una imagen profunda, no todos los puntos de luz son galaxias distantes. Algunas son estrellas del primer plano dentro de nuestra propia galaxia, situadas entre nosotros y las profundidades más allá. Algunas manchas tenues podrían ser una sola galaxia, o podrían ser dos galaxias tan juntas que se fusionan en una. Distinguir todas estas, separar las galaxias distantes verdaderas de las estrellas del primer plano y las manchas superpuestas, es un trabajo arduo e incierto. Cada una de estas dificultades, el polvo que oscurece, las estrellas del primer plano, las galaxias en fusión, las débiles enanas indisibles, los límites de nuestro horizonte se apilan unas sobre otras. Y juntas explican por qué una pregunta tan simple de hacer como ¿cuántas galaxias existen? Sigue siendo, incluso ahora,
una de las más difíciles de precisar en toda la astronomía. Para apreciar realmente lo que estamos contando, ayuda a comprender cómo llegaron a existir las galaxias en primer lugar, porque las galaxias no siempre estuvieron aquí. Al principio, después de que el universo estallara en existencia y se enfriara de su calor abrasador inicial, no había galaxias en absoluto. No había estrellas. Solo había una niebla casi uniforme de gas de hidrógeno y helio, extendida casi perfectamente suavemente a través de un cosmos en expansión y oscurecimiento. Durante un largo periodo de tiempo, los astrónomos llaman a este periodo las edades oscuras cósmicas porque no había luz estelar en ninguna parte. El universo estaba oscuro, sin forma y frío, pero no era perfectamente liso. Había las ondulaciones más tenues en la densidad de ese gas temprano, regiones diminutas que eran ligeramente más densas que sus alrededores. De hecho, podemos ver la huella de esas ondulaciones hoy. Cuando el universo era muy joven, estaba tan caliente que brillaba, lleno de luz que no podía viajar libremente a través de la densa niebla de partículas cargadas. A medida que el cosmos se expandía y enfriaba, esa niebla se despejó y la luz quedó libre para viajar por el espacio. Esa luz antigua todavía está llegando, estirada por miles de millones de años de expansión en un débil silbido de microondas que proviene de todas las direcciones del cielo. Los astrónomos lo llaman el fondo cósmico de microondas, y es la luz más antigua que podemos ver, una instantánea del universo tal como era mucho antes de que existiera cualquier estrella. Y mapeadas a través de ese antiguo resplandor, hay pequeñas variaciones, parches tenues muy ligeramente más cálidos o más fríos que sus alrededores. Esos parches son las semillas. Son las ondulaciones originales, las regiones ligeramente más densas, a partir de las cuales todas las galaxias crecerían eventualmente. Cuando miramos el fondo cósmico de microondas, estamos mirando el plano de la red cósmica, el débil patrón de bultos que la gravedad pasaría miles de millones de años esculpiendo en los billones de galaxias que ahora intentamos contar. Y entrelazada invisiblemente, a través de todo, estaba la materia oscura. Esa misteriosa sustancia que no podemos ver, pero cuya gravedad da forma a todo el cosmos. La materia oscura no emite luz, no interactúa con la materia ordinaria excepto a través de la gravedad, y supera en varias veces a toda la materia ordinaria del universo. En esas regiones ligeramente más densas, la materia oscura comenzó a agruparse bajo su propia gravedad, formando un andamiaje invisible, vastos halos colapsantes que se convertirían en las cunas de todo lo que vendría. El gas ordinario atraído por la gravedad de estos halos de materia oscura fluía hacia ellos, acumulándose y comprimiéndose en sus centros. A medida que el gas se volvía más denso y caliente, las primeras estrellas finalmente se encendieron, estallando en vida y poniendo fin a la larga oscuridad. Estas primeras estrellas eran diferentes a cualquier estrella actual, enormes y brillantes, construidas solo con los elementos más simples, quemándose rápido y terminando pronto, forjando elementos más pesados en sus núcleos y dispersándolos hacia afuera. A medida que las primeras estrellas y las primeras galaxias se encendían, su luz feroz comenzó a transformar el universo a su alrededor. La niebla de hidrógeno neutro que llenaba todo el espacio fue gradualmente descompuesta por esta avalancha de luz estelar. En un gran punto de inflexión que los astrónomos llaman reionización, burbujas de espacio transparente y despejado crecieron alrededor de las primeras galaxias, fusionándose lentamente hasta que todo el universo se volvió transparente, y la luz estelar pudo viajar libremente por el cosmos. Este fue el amanecer del universo que reconocemos. Un cosmos iluminado por galaxias con espacio despejado entre ellas, a través del cual ahora podemos mirar atrás y verlas. Las galaxias más tempranas fueron las que hicieron esto, las que pusieron fin a la larga oscuridad y despejaron la niebla cósmica. Y esas son precisamente las galaxias que se encuentran justo en el borde de lo que podemos detectar. Los débiles pioneros distantes, cuyo descubrimiento nos dice cómo y cuándo se encendieron las luces por primera vez. A medida que más y más gas y estrellas se reunían dentro de los halos de materia oscura, se ensamblaron las primeras galaxias verdaderas, pequeñas y caóticas al principio, islas brillantes de estrellas recién nacidas incrustadas en sus halos invisibles. Y entonces, esas pequeñas galaxias comenzaron a hacer lo que han hecho desde entonces.
se atrajeron mutuamente, colisionaron, se fusionaron. Una galaxia pequeña caía en una más grande y era desgarrada y absorbida, añadiendo sus estrellas a la estructura en crecimiento. Una y otra vez, durante miles de millones de años, las galaxias pequeñas se acumularon en otras más grandes, en un proceso lento e implacable de ensamblaje cósmico. Cada galaxia grande que vemos hoy, incluida nuestra propia Vía Láctea, es el resultado final de innumerables fusiones de este tipo. Una gran estructura cosida a partir de los restos de muchas galaxias más pequeñas que existieron antes. Así que cuando contamos galaxias, estamos contando instantáneas de este proceso congeladas en cada etapa, dispersas a lo largo de todo el tiempo cósmico. Desde los primeros y débiles cúmulos hasta las grandes espirales y elípticas gigantes de la actualidad. Y son las etapas más tempranas de estas. Las primeras galaxias formándose en la oscuridad, las que más desesperadamente queremos ver, porque guardan los secretos de cómo comenzó todo. Durante mucho tiempo, esas primeras galaxias estuvieron completamente fuera de nuestro alcance. Su luz era demasiado débil, demasiado distante y demasiado estirada por la expansión del universo para que cualquier telescopio pudiera capturarla, hasta que finalmente construimos uno que pudiera. Ahora, volvamos al telescopio que ha arrojado todo esto a un hermoso caos y ha revelado un universo temprano que nadie esperaba. Durante décadas, el telescopio espacial Hubble fue nuestro ojo más profundo en el cosmos. Pero el Hubble tenía una limitación fundamental. Cuando miras las galaxias más distantes, su luz ha sido estirada por la expansión del universo. Esto se llama corrimiento al rojo. A medida que el espacio se expande, estira la longitud de onda de la luz que viaja a través de él, desplazando la luz visible hacia el extremo rojo del espectro y luego más allá hacia el infrarrojo, donde el ojo humano y los telescopios ordinarios no pueden seguir. Las galaxias más distantes de todas tienen su luz tan estirada que toda ella, hasta el último bit, ha sido desplazada completamente fuera del rango visible y hacia el infrarrojo. El Hubble simplemente no podía ver lo suficientemente profundo en el infrarrojo para capturarlas claramente. Por lo tanto, se construyó un nuevo telescopio, un instrumento diseñado específicamente para ver la luz infrarroja de las galaxias más antiguas y distantes que existen. El telescopio espacial James Webb. Lanzado a finales de 2021 y ubicado mucho más allá de la Luna, es el telescopio espacial más potente jamás construido, con un espejo dorado mucho más grande que el del Hubble y detectores sintonizados exquisitamente para captar los débiles susurros infrarrojos del universo primitivo. Y casi de inmediato, comenzó a batir récords y a superar las expectativas. Los astrónomos tenían modelos que predecían cómo debería ser el universo primitivo. Esperaban que las primeras galaxias fueran pequeñas, tenues, débiles y raras, apenas comenzando a formarse en los primeros cientos de millones de años después del principio. En cambio, el nuevo telescopio encontró galaxias que eran más brillantes, más grandes y más desarrolladas de lo que nadie pensó que fuera posible en un momento tan temprano. Encontró galaxias que parecen haberse formado asombrosamente rápido, mucho más rápido de lo que los modelos sugerían que podían. Empujó la frontera cada vez más atrás, encontrando galaxia tras galaxia en épocas de la historia cósmica que nunca antes habíamos podido vislumbrar. Encontró una galaxia conocida como Hades GSZ14, que vemos como existió solo unos 290 millones de años después del principio del universo, cuando el cosmos tenía solo el 2% de su edad actual. Y luego rompió su propio récord nuevamente. Encontró una galaxia llamada MOMS 14, confirmada como la galaxia más distante jamás observada. Su luz estirada por un factor enorme, mostrándonos la galaxia tal como existió apenas 280 millones de años después del principio. 280 millones de años en la vida de un universo que tiene 13.800 millones de años. Eso es un parpadeo. El cosmos apenas había comenzado, y ya había galaxias resplandecientes de luz. Y estas primeras galaxias eran extrañas. Eran más compactas, más brillantes y químicamente más maduras de lo que predecían los modelos. Contenían elementos que deberían haber tardado más en formarse. Era como si las estrellas y las galaxias se hubieran encendido mucho antes y mucho más vigorosamente de lo que permitían nuestras teorías. Hubo otras sorpresas también.
El nuevo telescopio encontró galaxias en el universo primitivo que parecían ser mucho más masivas, mucho más maduras de lo que tenían derecho a ser tan pronto después del principio. Algunas de estas primeras galaxias parecen contener tantas estrellas como las galaxias maduras de hoy. A pesar de que el universo solo tenía unos pocos cientos de millones de años, lo que dejó a los astrónomos desconcertados sobre cómo tantas estrellas pudieron haberse formado tan rápido. Y encontró una nueva y extraña población de objetos, pequeños puntos de luz intensamente rojos esparcidos por el universo primitivo, a los que los astrónomos han apodado los pequeños puntos rojos. Nadie está completamente seguro de lo que son. Podrían ser galaxias primitivas, inusualmente compactas repletas de estrellas, o podrían ser el resplandor de agujeros negros que se alimentan rápidamente en el universo infantil, o algo aún más extraño que aún no hemos comprendido. No fueron predichos y no encajan perfectamente en nuestra imagen actual. Los astrónomos que construyeron estos modelos no se decepcionaron. Estaban emocionados porque así es como se ve realmente el descubrimiento. Se parece a encontrar algo que no esperabas, algo que rompe tus suposiciones y te obliga a pensar más profundamente. Ahora existe lo que los investigadores describen como una brecha creciente entre la teoría y la observación en el universo primitivo. Las primeras galaxias aparecieron antes, brillaron más y crecieron más rápido de lo que creíamos posible. Y cada una de esas primeras galaxias que seguimos encontrando se suma al recuento y nos recuerda que el universo profundo y primitivo ya estaba lleno de estas islas resplandecientes de estrellas. Muchas más de las que esperábamos ver. Lo que esto significa para nuestra gran pregunta es profundo. Cuanto más profundamente miramos, más galaxias encontramos y más nos damos cuenta de lo incompleto que siempre ha sido nuestro recuento. Cada nuevo telescopio revela galaxias a las que la generación anterior de instrumentos era completamente ciega. Hay todas las razones para creer que, sea cual sea el número que fijemos hoy, los instrumentos futuros revelarán más. Y esos instrumentos ya están llegando. Se está construyendo y lanzando una nueva generación de telescopios espaciales para observar el cielo de manera mucho más amplia de lo que pueda hacerlo el telescopio espacial James Webb, capturando enormes campos de visión y cartografiando un gran número de galaxias en un solo barrido, agudizando nuestros sentidos del cosmos. En Tierra, los astrónomos están construyendo una nueva clase de enormes telescopios con espejos de decenas de pies de diámetro, mucho más grandes que cualquier cosa que haya existido antes, capaces de captar la débil luz antigua con un poder sin precedentes. Estos telescopios extremadamente grandes podrán estudiar las galaxias tempranas en detalle, midiendo de qué están hechas y cómo están creciendo, donde hoy apenas podemos detectarlas como puntos de luz. Cada nuevo instrumento quita otra capa de oscuridad, encontrando galaxias que eran invisibles para todo lo anterior. Este es el patrón que se ha mantenido en cada paso de esta historia, desde el primer vistazo de Galileo hasta las imágenes de campo profundo hasta el ojo dorado del telescopio espacial James Webb. Cuanto más miramos, más resulta ver. Y no hay ninguna señal en ninguna parte de que hayamos llegado al fondo. Hay otra forma en que las galaxias distantes se anuncian a través del cosmos e involucra a los monstruos que acechan en sus centros. En el corazón de casi todas las galaxias grandes, incluida la nuestra, se encuentra un agujero negro supermasivo. Un objeto que contiene la masa de millones o incluso miles de millones de soles aplastados en una región de espacio distorsionado de la que ni siquiera la luz puede escapar. La mayor parte del tiempo, estos agujeros negros están en silencio, durmiendo en el centro de sus galaxias. Pero cuando un agujero negro se está alimentando activamente, cuando el gas y las estrellas giran hacia él, ese material que cae se calienta a temperaturas feroces y brilla con luz antes de desaparecer. El resultado es uno de los objetos más luminosos de todo el universo, un cuásar. Un solo agujero negro alimentándose en el centro de una galaxia distante puede eclipsar a todos los cientos de miles de millones de estrellas de esa galaxia combinadas. Los cuásares son tan brillantes que podemos verlos en casi todo el universo observable. Balizas que brillan desde galaxias tan lejanas que su luz estelar ordinaria sería demasiado débil para detectarla. De esta manera, las galaxias más extremas, las que tienen los corazones más activos, iluminan su propio camino a través del cosmos.
y nos permiten encontrarlas a distancias que de otro modo serían imposibles. El estudio de estas balizas distantes nos ha enseñado que los agujeros negros supermasivos y las galaxias crecen juntos, entrelazados, cada uno moldeando al otro a lo largo de la historia cósmica. Y debido a que los cuásares son tan luminosos, cumplen otro propósito silencioso en el gran censo del cosmos. Cuando los astrónomos encuentran un cuásar brillando desde el universo temprano, han encontrado por definición una galaxia. Una galaxia tan distante y tan débil que sin su agujero negro alimentándose, podría habernos permanecido oculta para siempre. Cada cuásar es, en efecto, una galaxia que sostiene una linterna anunciando su presencia a través de miles de millones de años luz de espacio vacío. Los cuásares más distantes que hemos encontrado nos brillan desde una época en que el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Su luz ha viajado durante más de 12.000 millones de años para llegar a nuestros telescopios. Y aquí reside uno de los enigmas más profundos de toda la astronomía. Para que un agujero negro crezca lo suficiente como para alimentar un cuásar, normalmente necesita mucho tiempo para alimentarse y expandirse. Sin embargo, estos cuásares tempranos, vislumbrados cuando el cosmos aún estaba en su infancia, ya contienen agujeros negros con la masa de miles de millones de soles. ¿Cómo crecieron tanto, tan rápido, cuando el universo apenas había comenzado? Es una pregunta que todavía no podemos responder completamente. Y cada nuevo cuásar distante que contamos profundiza el misterio en lugar de resolverlo. Lo que nos dice, sin embargo, es profundo. Nos dice que las galaxias y los monstruosos motores en su causa se estaban ensamblando asombrosamente temprano, mucho antes de lo que creíamos posible. Y sugiere que el gran recuento cósmico de galaxias se remonta casi a los primeros momentos en que la estructura podía existir. Cada cuásar que mapeamos es otro punto de datos, otra isla distante de estrellas confirmada. Otro hilo tenue tejido nuestra imagen que emerge lentamente de cuán abarrotado estaba realmente el universo temprano. Es un recordatorio de que una galaxia no es solo una colección pasiva de estrellas, es una estructura viva y en evolución, con un motor potente en su núcleo, capaz de inundar el espacio intergaláctico con luz. Mientras los grandes telescopios observan profundamente parches individuales del cielo, otro tipo de esfuerzo ha estado transformando silenciosamente nuestra imagen del cosmos. En lugar de mirar muy profundamente en un pequeño punto, los astrónomos han lanzado vastos estudios que mapean enormes franjas del cielo, trazando las posiciones y distancias de millones y millones de galaxias. Uno de los primeros grandes esfuerzos de este tipo pasó años fotografiando sistemáticamente el cielo y midiendo las distancias a más de 1 millón de galaxias, construyendo el primer mapa tridimensional verdaderamente grande de nuestro entorno cósmico. Ese mapa reveló por primera vez en detalle la gran red cósmica, los filamentos y cúmulos y vastos vacíos que estructuran el universo en las escalas más grandes. Estudios más recientes se han vuelto aún más ambiciosos. Un proyecto diseñado para sondear la naturaleza de la expansión del universo ha estado midiendo las distancias a decenas de millones de galaxias, utilizando miles de diminutos fibras robóticas que capturan la luz de miles de galaxias a la vez, construyendo el mapa tridimensional más grande del cosmos jamás realizado. Y un telescopio espacial dedicado ha comenzado a estudiar enormes regiones del cielo desde más allá de la Tierra, con el objetivo explícito de trazar las formas y posiciones de más de 1.000 millones de galaxias para estudiar la misteriosa energía oscura que impulsa la expansión del universo. Estos estudios no ven las galaxias más débiles y distantes que capturan las imágenes de campo profundo, pero hacen algo igual de importante. Revelan la arquitectura del universo, el gran patrón en el que todas esas galaxias están tejidas, y nos dan las estadísticas que necesitamos para estimar cómo se distribuyen las galaxias en todo el espacio. Cada uno de estos mapas, con sus millones de puntos brillantes, es la humanidad llenando lentamente el censo del cosmos, una región a la vez. Y cada uno de ellos confirma la misma verdad humillante. No importa dónde miremos, en todas las direcciones, el universo está lleno de galaxias esparcidas por el vacío en números que superan la comprensión. Hagamos una pausa para considerar lo que significa todo esto cuando lo multiplicamos. Primero, ten en mente la escala de una sola galaxia.
Nuestra Vía Láctea es tan grande que la luz que viaja a 186.000 millas por segundo tarda alrededor de 100.000 años simplemente en cruzar de un lado a otro. Dentro de ese lapso viven entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas y alrededor de muchas de ellas, planetas. Cada estrella que hayas visto, cada historia que los humanos hayan contado sobre el cielo nocturno, cabe dentro de esta única galaxia. Y esta única galaxia, vasta más allá de toda experiencia humana, es solo uno de los puntos que estamos tratando de contar. Ahora multiplique, tome incluso la estimación conservadora de un par de cientos de miles de millones de galaxias. Ahora considere que una galaxia promedio contiene muy aproximadamente entre 100 millones y unos pocos cientos de miles de millones de estrellas, siendo la mayoría de las galaxias enanas pequeñas en el extremo inferior de ese rango. Al multiplicar el número de galaxias por el número promedio de estrellas en cada una, se llega a una cifra del número total de estrellas en el universo observable. Y esa cifra es casi inefable. Se estima que el número de estrellas en el universo observable se encuentra en el rango de un número escrito como un 1 seguido de 22 ceros, quizás incluso un 1 seguido de 24 ceros. Existe una comparación que a los astrónomos les encanta hacer sobre esto, y por una vez es genuinamente precisa en lugar de simplemente dramática. Se cree que el número de estrellas en el universo observable es mayor que el número de granos de arena en cada playa y en cada desierto de todo el planeta Tierra. Cada grano de arena en cada orilla, en cada duna, en todo el mundo. Hay más estrellas que eso. Y cada una de esas estrellas se encuentra dentro de una de estas galaxias que estamos tratando de contar. Y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas, mundos de roca, hielo y gas, algunos de los cuales pueden tener océanos, atmósferas y quizás en una pequeña fracción de ellos, algo que se agita y que reconoceríamos como vida. Cuando se plantea la pregunta de cuántas galaxias existen, junto con la pregunta de qué contiene cada galaxia, la escala deja de ser un número. Se convierte en algo más cercano a una sensación. Un vértigo de la mente al borde de una cantidad demasiado grande para asimilar. Esta asombrosa abundancia lleva naturalmente a una de las preguntas más inquietantes que podemos hacer. Si hay cientos de miles de millones, quizás billones de galaxias, y cada una contiene cientos de miles de millones de estrellas, y muchas de esas estrellas albergan planetas, entonces el número de mundos en el universo observable está casi más allá del significado. Ahora sabemos, por décadas de búsqueda paciente, que los planetas no son raros. La mayoría de las estrellas parecen tener planetas de algún tipo, y una fracción significativa de esos planetas orbitan a distancias donde el agua líquida podría, en principio, existir en sus superficies. Cuando se junta todo esto, el número de mundos potencialmente amigables para la vida en todas esas galaxias se eleva a cifras tan vastas que desafían por completo la intuición. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal clara de vida en ningún lugar más allá de nuestro propio planeta. Esta es la extraña e irresoluta tensión en el corazón de la astronomía moderna. El universo parece estar rebosante de los ingredientes brutos para la vida, con innumerables mundos en innumerables galaxias, y, sin embargo, el cielo permanece en silencio. Es posible que la vida sea común y simplemente aún no hayamos buscado de la manera correcta o en los lugares correctos. Es posible que la vida surja fácilmente, pero rara vez se vuelva compleja. O es posible que el surgimiento de la vida o de mentes pensantes sea tan improbable que incluso en billones de galaxias solo haya ocurrido un puñado de veces o quizás solo una vez. No sabemos cuál de estas es la verdad, pero la pura escala que hemos descubierto esta noche cambia la sensación de la pregunta. Cuando te das cuenta de cuántas galaxias existen y cuántos mundos deben contener, la idea de que estamos completamente solos se vuelve más difícil de aceptar. Y sin embargo, el silencio se vuelve más difícil de explicar. Cada galaxia que añadimos al recuento es otra vasta colección de mundos donde la historia podría haberse desarrollado de manera diferente. Otra isla de posibilidad brillando en la oscuridad, guardando respuestas que aún no podemos leer.
Pero hay un giro final en todo esto, y es el que cambia la pregunta por completo. Todo lo que hemos discutido esta noche, los 200.000 millones, los 2 billones, la esfera de 93.000 millones de años luz, todo se refiere solo al universo observable, solo a la parte que podemos ver. Pero el universo observable, casi con certeza, no es el universo entero. Es solo la parte de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Más allá de ese horizonte, el universo continúa. No podemos verlo. Puede que nunca podamos verlo. Pero no hay razón para pensar que de repente se detiene en el borde de nuestra visión. El borde del universo observable no es un muro. Es solo la distancia que la luz ha logrado recorrer. Entonces, ¿cuán grande es el universo entero? La parte que podemos ver más todas las partes que no podemos. La respuesta honesta es que no lo sabemos y quizás nunca lo sepamos. Pero podemos reunir pistas. Una de ellas proviene de medir la geometría general del espacio mismo. El espacio puede, en principio, curvarse. Podría curvarse sobre sí mismo como la superficie de una esfera enorme, en cuyo caso el universo sería finito, aunque sin ningún borde. Así como la superficie de la Tierra es finita, pero no tiene un límite del que uno pueda caerse, o el espacio podría ser plano, extendiéndose una y otra vez sin curvarse nunca, en cuyo caso podría ser infinito. Cuando los astrónomos miden la geometría del universo utilizando el débil resplandor del cosmos temprano y los patrones de las galaxias en el cielo, descubren que el espacio parece ser plano, tan plano como podemos medir, sin ninguna curvatura detectable. Un universo plano es consistente con uno que se extiende para siempre. También es consistente con uno que es finito, pero simplemente tan enorme que la curvatura es demasiado suave para que la detectemos. Lo que esto nos dice es aleccionador. El universo observable, esa esfera de 93.000 millones de años luz, con sus cientos de miles de millones o billones de galaxias, puede ser solo una pequeña fracción del total. Según algunas estimaciones, todo lo que podemos ver equivale a solo unos pocos % del universo entero, y muy posiblemente mucho menos que eso. El resto yace para siempre más allá de nuestro horizonte, inalcanzable, invisible, pero casi con certeza allí. Algunas mediciones y teorías sugieren que el universo podría ser vastamente más grande que la porción observable, posiblemente cientos de veces más grande, posiblemente mucho más que eso. Y algunas teorías principales sugieren algo aún más asombroso. Sugieren que el universo podría ser infinito, verdaderamente, genuinamente infinito, extendiéndose para siempre en todas las direcciones, sin borde ni límite en ninguna parte. Piensa cuidadosamente en lo que eso significaría para nuestra pregunta. Si el universo es infinito, y si las galaxias están distribuidas en él de la misma manera que están distribuidas en la parte que podemos ver, entonces el número de galaxias no sería de 200.000 millones. No serían 2 billones. Sería infinito. Un océano interminable de galaxias que se extiende para siempre. Cada vez más de ellas, sin importar cuán lejos viajes. Sin fin. Nunca diluyéndose en una vacuidad final. En ese caso, la pregunta, ¿cuántas galaxias existen?, no tendría un número como respuesta en absoluto. La respuesta sería simplemente sin fin. Realmente no sabemos si este es el caso. Solo podemos contar lo que yace dentro de nuestro horizonte. E incluso ese recuento es incierto en un factor de 10. ¿Qué yace más allá? Si es un espacio finito, pero enorme, o un infinito verdadero, es una pregunta que puede permanecer para siempre justo más allá del alcance de cualquier telescopio que pudiéramos construir. Y hay algo extrañamente hermoso en eso. Hemos aprendido a contar las galaxias de un universo visible entero. Y al hacerlo, nos hemos enfrentado a los límites de lo que el conteo puede decirnos. Las galaxias que podemos contar no están dispersas al azar como granos de arena arrojados sobre un suelo. Están dispuestas en una de las estructuras más magníficas de toda la naturaleza. Cuando los astrónomos mapean las posiciones de millones de galaxias a través del universo observable, emerge un patrón que nadie esperaba. Las galaxias no están distribuidas uniformemente. En cambio, se agrupan en vastos cúmulos y grupos.
Y esos cúmulos se conectan entre sí a través de enormes puentes de galaxias, largos y delgados filamentos que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Entre estos filamentos se encuentran inmensas regiones vacías llamadas vacíos, vastas burbujas de casi nada donde casi no existen galaxias. Regiones tan vacías que una galaxia sentada en el centro de una podría ver solo oscuridad en todas direcciones. Estos vacíos no son pequeños. Los más grandes se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz de vacío casi perfecto. Regiones tan estériles que una civilización que viviera en una galaxia cercana al corazón de una podría mirar hacia afuera y ver casi nada, con las galaxias vecinas más cercanas increíblemente lejanas. E incluso dentro de los densos filamentos, el espacio entre galaxias está asombrosamente vacío. Las galaxias pueden parecer apiñadas en las imágenes, pero esas imágenes comprimen enormes distancias. En realidad, el espacio entre galaxias es en su mayoría un vacío tenue, frío y casi total, con vastas extensiones de casi nada, separando una isla de estrellas de la siguiente. El universo en sus escalas más grandes está abrumadoramente vacío. Con todas sus galaxias, todos sus billones de estrellas y sus incontables mundos concentrados en los delgados y brillantes hilos de la red, rodeados por océanos de un oscuro y hueco vacío. Toda la disposición se parece inquietantemente a una red, o a las neuronas de un cerebro, o a la estructura de la espuma. Los astrónomos lo llaman la red cósmica. Hilos de galaxias tejidos alrededor de grandes vacíos huecos. Todo ello moldeado durante miles de millones de años por la lenta y paciente atracción de la gravedad y guiado por el andamiaje invisible de la materia oscura debajo de todo. Nuestra propia galaxia forma parte de esta red. La Vía Láctea pertenece a un pequeño cúmulo de galaxias llamado Grupo Local, dominado por nosotros y Andrómeda, y seguido por docenas de galaxias enanas más pequeñas que orbitan alrededor de los dos gigantes. El Grupo Local abarca unos pocos millones de años luz, lo que ya suena enorme, pero es simplemente un pequeño nudo dentro de algo mucho más grande. Nuestro Grupo Local está siendo arrastrado junto con miles de otros grupos de galaxias hacia una gran concentración de masa en un flujo que los astrónomos han rastreado a lo largo de cientos de millones de años luz. Cuando los investigadores mapearon los movimientos de todas las galaxias en nuestro vasto vecindario, siguiendo las direcciones en las que derivan, descubrieron que todos pertenecemos a una única y enorme estructura. Un supercúmulo de supercúmulos que nombraron Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Laniakea se extiende a lo largo de cientos de millones de años luz y contiene la masa de 100.000 galaxias. Todas ellas, incluyéndonos a nosotros, fluyendo lentamente hacia un profundo valle gravitacional en su corazón. Y Laniakea, tan vasta como es en sí misma solo una característica entre innumerables otras en la red cósmica. Una inmensa célula en una estructura que llena todo el universo observable. Así que cuando cuentas galaxias, no estás contando puntos dispersos. Estás contando las luces a lo largo de los hilos de la estructura más grande que existe. Una estructura tan grande que incluso todo el universo observable es solo una muestra de su interminable patrón similar a la espuma. Y las galaxias mismas son como gotas brillantes atrapadas en esa red, reunidas a lo largo de sus hebras, agrupadas en sus uniones, casi completamente ausentes de sus grandes y vacíos huecos. Hay una cosa más sobre el conteo de galaxias que le da a toda la cuestión una profundidad tranquila, casi melancólica. El número de galaxias que podemos ver no es fijo. Está cambiando lentamente y a muy largo plazo se está reduciendo. El universo no solo se está expandiendo, su expansión se está acelerando, impulsada por una misteriosa influencia que los astrónomos llaman energía oscura, que entendemos casi nada. Este fue uno de los descubrimientos más impactantes en la historia de la ciencia. Durante la mayor parte del siglo XX, los astrónomos asumieron que la expansión del universo debía estar disminuyendo, frenada gradualmente por la gravedad de toda la materia que atraía hacia adentro. Luego, cerca del final del siglo, dos equipos que medían estrellas explosivas distantes encontraron lo contrario.
La expansión no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Algo estaba empujando el universo hacia afuera, superando la atracción gravitatoria hacia adentro y acelerando el crecimiento del propio espacio. No sabemos qué es esta energía oscura. Solo sabemos que parece constituir la gran mayoría de la energía total del universo, mucho más que todas las estrellas, todas las galaxias y toda la materia oscura combinadas, y que está ganando constantemente el tira y afloja cósmico. El espacio se está expandiendo cada vez más rápido, alejando las galaxias distantes de nosotros a velocidades cada vez mayores. Y esta es la consecuencia. Las galaxias más distantes son arrastradas tan rápidamente por la expansión del espacio que su luz está perdiendo gradualmente la carrera para alcanzarnos. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, en un futuro lejano, cada vez más galaxias cruzarán nuestro horizonte, desapareciendo de la vista para siempre. Su luz se estirará hasta la nada, su presencia desvaneciéndose por completo del universo observable. En el futuro profundo, dentro de miles de millones de años, un astrónomo que viva en nuestra galaxia miraría y vería muchas menos galaxias de las que podemos ver esta noche. Finalmente, en el futuro verdaderamente distante, casi todas las demás galaxias se habrán alejado tanto que su luz ya no podrá alcanzarnos en absoluto. La red cósmica, los filamentos, los billones de islas de estrellas distantes, todo ello desaparecería lentamente sobre el horizonte, dejando solo nuestra propia galaxia y sus compañeras más cercanas, aisladas en un océano de oscuridad que parece completamente vacío. Los futuros habitantes de un universo así, sin registro de lo que sabemos ahora, podrían mirar hacia arriba y concluir, al igual que nuestros antepasados, que su galaxia es el universo entero y que más allá de ella solo yace el vacío. No tendrían forma de saber sobre los 2 billones de galaxias que una vez llenaron el cielo. Esa evidencia antigua habría desaparecido, llevada más allá del alcance por la implacable expansión del espacio. Es un pensamiento extraño y solitario. Puede llegar un momento en el futuro inimaginablemente distante en que la verdadera naturaleza del universo, el hecho de que una vez albergó billones de galaxias, se vuelva genuinamente incognoscible para cualquiera que viva entonces. La evidencia que damos por sentada esta noche, las tenues manchas esparcidas por nuestro cielo, habrán desaparecido sobre el horizonte cósmico, su luz estirada hasta el silencio. Cualquier ser pensante vivo en esa era no tendría forma de reconstruir el cosmos que podemos ver tan fácilmente. Podrían desarrollar la misma ciencia brillante que tenemos y aún así concluir que su galaxia está sola en un vacío, simplemente porque el resto del universo habría desaparecido de la vista. En un sentido real, estamos viviendo durante la edad de oro de la cosmología, la era en que el universo todavía es legible, cuando su historia todavía está escrita en el cielo para que cualquiera lo suficientemente paciente la lea, lo que significa algo bastante profundo sobre el momento en que vivimos. Existimos en una ventana privilegiada del tiempo cósmico, cuando las galaxias todavía están lo suficientemente cerca como para que su luz pueda alcanzarnos, cuando el universo todavía está lleno de vecinos visibles, cuando todavía es posible mirar y contarlos. Estamos viviendo exactamente en la era en que la pregunta ¿cuántas galaxias existen? Puede ser formulada e incluso respondida parcialmente. En el futuro profundo, la evidencia simplemente no estará allí. Estamos entre los pocos afortunados en la larga historia del cosmos que llegan a ver el universo mientras todavía está lleno de luz. Volvamos, pues, por fin, a la pregunta con la que empezamos. ¿Cuántas galaxias existen en el universo? Y ahora entiendes por qué no hay una respuesta simple, y por qué el viaje hacia esa respuesta es mucho más rico que cualquier número individual podría ser dentro del universo observable. La parte que podemos ver realmente. La respuesta honesta es un rango. En algún lugar entre un par de cientos de miles de millones de galaxias en el extremo inferior, basándose en la medición de la verdadera oscuridad del cielo, y 2 billones o más en el extremo superior, basándose en la modelización de todas las galaxias tenues ocultas bajo nuestra visión. Todavía no sabemos dónde se encuentra la verdad en ese rango. Y esa incertidumbre no es un fracaso, es una frontera. Marca el borde exacto de lo que actualmente entendemos.
el lugar donde guardan los próximos grandes descubrimientos. Pero más allá del universo observable, en la vasta e incognoscible inmensidad más allá de nuestro horizonte, el número podría ser aún mucho mayor. Y si el universo es infinito, como sugieren algunas de nuestras mejores teorías, entonces el número de galaxias no es un número en absoluto, es infinito. Un cosmos sin límites, lleno para siempre de galaxias, más de las que cualquier cantidad pudiera expresar. Piensa en el viaje que hemos realizado esta noche. Comenzamos como una especie que miraba hacia arriba y solo veía una banda de luz de la Vía Láctea, creyendo que nuestra única galaxia era todo lo que existía. Discutimos durante más de un siglo si las tenues espirales en el cielo eran nubes cercanas o universos islas distantes. Observamos una única estrella pulsante en Andrómeda, resolver la cuestión y destrozar el pequeño universo para siempre. Apuntamos un telescopio a un parche de oscuridad vacía y descubrimos que estaba abarrotado de 3000 galaxias. Miramos más profundo y encontramos 10.000 más. Modelamos lo invisible y llegamos a 2 billones. Medimos la oscuridad desde el borde del sistema planetario y fuimos atraídos de vuelta hacia unos pocos cientos de miles de millones. Construimos un nuevo ojo dorado y encontramos galaxias ardiendo en el mismo amanecer del tiempo, más brillantes y tempranas de lo que nadie creía posible. Y llegamos a comprender que el total real puede estar para siempre oculto más allá de un horizonte que nunca podremos cruzar. Vale la pena recordar cómo se forjó ese conocimiento. Ninguna persona sola contó las galaxias. Fueron necesarias generaciones, miles de astrónomos a lo largo de siglos, construyendo telescopios, puliendo espejos, diseñando detectores, escribiendo las matemáticas, mirando tenues motas de luz durante noches y años, discutiendo, comprobando y corrigiéndose mutuamente. Se necesitó a alguien dispuesto a apuntar un telescopio invaluable a una aparente vacuidad durante 10 días. Se necesitó una nave espacial enviada a miles de millones de kilómetros hacia la oscuridad, reutilizada para medir el tenue resplandor del cielo. Se necesitó un espejo dorado plegado y lanzado más allá de la luna, que se desplegó en el frío para captar luz que inició su viaje antes de que naciera la Tierra. El número al que aspiramos no es el logro de una sola mente. Es el trabajo lento y paciente de una especie curiosa, transmitiendo sus descubrimientos de una generación a la siguiente, cada una añadiendo un poco más de luz a la imagen. Cada paso de ese viaje fue impulsado por el mismo impulso simple que te hizo ver esto esta noche. El deseo de mirar hacia arriba, de maravillarse y de preguntar cuánto hay realmente ahí fuera. Y aquí está la idea que quiero dejarte. En todas esas galaxias, a lo largo de ese rango incomprensible, ya sean 200.000 millones o 2 billones o una infinidad de ellas, solo hay, hasta donde sabemos, un mundo donde una forma de materia despertó, miró a través de ese océano de galaxias y comenzó a contar. Ese mundo es este. Esa materia somos nosotros. Somos una pequeña especie en un pequeño planeta que orbita una estrella ordinaria en los suburbios exteriores de una galaxia entre cientos de miles de millones. Y sin embargo, desde este diminuto punto de vista, hemos logrado medir el tamaño del cosmos visible, pesar sus galaxias, mirar casi hasta su principio y preguntar con precisión real y creciente cuántas otras islas de estrellas comparten este universo con nosotros. Las galaxias no saben que están siendo contadas. La red cósmica sigue girando, indiferente y silenciosa, expandiéndose hacia un futuro donde su propia luz se desvanecerá más allá del alcance. Pero nosotros sabemos, nosotros los contadores, los errantes, los que volvimos nuestros ojos hacia arriba y nos negamos a apartarlos. Así que la próxima vez que te encuentres bajo un cielo verdaderamente oscuro y veas esa tenue mancha gris en Andrómeda, recuerda lo que estás mirando. No un suelo en la noche, una galaxia entera de 1 billón de estrellas, una de una multitud incontable y una de las muy pocas que veremos con nuestros propios ojos antes de que el universo se lleve las demás. El número de galaxias puede ser de 200.000 millones, puede ser de 2 billones, puede ser en la plenitud de todo lo que existe, sin fin. Pero el acto de mirar hacia arriba y preguntar eso nos pertenece. Y en un universo tan vasto, el hecho de que haya alguien aquí para hacer la pregunta puede ser lo más raro y precioso de todo.
Gracias por pasar este tiempo conmigo esta noche, viajando más allá del borde de nuestra galaxia, a través de la red cósmica y hasta los límites mismos de lo que se puede contar. Si esta exploración te ha dado un nuevo sentido de la maravilla, por favor considera dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Realmente ayuda más de lo que sabes y nos permite seguir alcanzando juntos los rincones tenues y distantes del cosmos. Y mientras te duermes esta noche, recuerda que sobre tu techo, más allá de las nubes, más allá de los planetas y las estrellas de nuestra propia galaxia, se extiende un océano de cientos de miles de millones de otras galaxias, cada una ardiendo de luz, cada una un universo de mundos, todo real, todo ahí fuera ahora mismo, mientras descansas debajo. Buenas noches y que duermas bien bajo las estrellas.